me ha marcado para muy bien haber nacido en Badalona, en una ciudad tan especial como Badalona. En nuestra profesión es bastante fácil corromperse con el poder y con todo tipo de situaciones, creo. Y para mí, vivir en Badalona, vivir en una familia de clase media, vivir en la familia que me ha tocado vivir, con un padre muy recto, con un profundo sentido de la justicia y muy cabal, que es un adjetivo que me encanta, y vivir en un barrio duro como era San Roque, en el que era un barrio de migrantes, en el que en mi bloque, que había 8 pisos y 3 por rellano, viviendo en Badalona, que es Cataluña, solo había una persona que era catalana, y fíjate si era exótica que hubiera una persona catalana, que se le llamaba, el mote era la catalana, Mari la catalana, esto es Badalona. Vivir en una sociedad de personas tan solidarias, tan generosas, con ese punto vecinal tan fuerte, ¿no?, de ayudar, a mí me ha servido de muchísimo para llegar a Madrid y para enfrentarme a este mundo en el que es fácil perderse entre los focos. Me ha ayudado mucho. Y fíjate que mucha gente dirá, pero ¿cómo dice estas cosas este señor que es el demonio de la televisión, qué tal y qué cual? Sí, pero yo no tengo ningún tipo de muerto relacionado con el poder, ni corrupción económica, ni estas cosas tan feas del ser humano. Tendré otras, pero yo esas no tengo absolutamente ninguna, porque en mi casa mi padre nos enseñó a comportarnos en ese aspecto de una manera muy recta. Yo he vivido rodeado de gente que en ese aspecto sabía que era lo correcto. Que era lo correcto. Y fíjate que entiendo poco, bueno, no entiendo nada, la gente que teniendo mucho dinero no sabe poner el tope. Es muy complicada la relación con el dinero, creo, ¿no? No sabe decir, ya tengo bastante, hasta aquí hemos llegado, ya está. Bueno, dinero llama dinero, suele pasar, ¿no? Sí, pero llega un momento que ya... no sabes ni cuánto tienes. No solo no sabes ni cuánto tienes, es que ya, ¿para qué lo quieres? No lo sé. Yo creo que el dinero, y esto yo cada vez lo tengo más marcado en mi mente y es una cosa que también te da la edad y probablemente también el tener una situación económica desahogada. El dinero únicamente tiene sentido si sirve para repercutir en la manera de lo posible, en el bienestar de la gente que te rodea, en el bienestar de los ciudadanos, de la gente que forma tu comunidad, ¿no? O sea, pagar impuestos. Sí, para mí eso es fundamental y no me creo nada y me da mucha rabia que la gente crea que pagando menos impuestos un país se sostiene. No, un país se sostiene pagando impuestos, que paguemos impuestos absolutamente todos. A mí no me importa pagar impuestos. El sistema está hecho de tal medida o de tal forma que cuanto mejor te va, más te beneficias de él. Y yo, que últimamente estoy pensando mucho en mi infancia, también vi a señores en mi escalera comportarse así, con cosas tan básicas. Por ejemplo, mi padre formaba parte de la junta la junta de vecinos. De la junta de vecinos. Y yo conocí a gente muy puntillosa con el dinero, con el poco dinero que se recaudaba, que pagábamos 300 pesetas de mensualidad, pero era muy puntillosa, se llevaba todo al dedillo y allí no hubo un caso ni de desfalco, ni de corrupción, ni de nada, que podría haberlo habido, pero no lo hubo. ¿Fuiste feliz de crío? A mí me parece que la vida está muy mal estructurada, porque esto del aprendizaje continuo a golpe de hostias es que
Chico, podríamos habernos ahorrado mucho sufrimiento, ¿no? Me parece que nos deberíamos ahorrar mucho sufrimiento. Y eso de que al final de tus días encuentras la paz y todo eso, pues me gustaría encontrarla antes también. Bueno, tú la estás encontrando. Sí, pero tengo 52 y medio. Bueno, pero es una edad buena. Bueno, pero yo digo que a los 8 ya tengo, dentro de 8 años tengo la tarjeta dorada de Renfe. O sea, que eso que para mí antes era lejanísimo. No, me parece que implica mucho. Y yo porque he tenido la suerte de ir mucho a terapia y de poder pagarme psicólogos y de poder pagarme mis sesiones de psicología y que no he tenido ningún problema para eso. Pero me parece que vivir es... eso me acuerdo que se lo escuché a Mara Torres una vez, que ella a su vez le había escuchado a Brad Pitt, decía algo así como Brad Pitt, la vida es que es muy difícil, y te lo dice alguien como yo, Brad Pitt, que en teoría le ha ido muy bien. Es que a mí, en realidad, la vida me parece muy complicada. Me parece muy complicada, me parece muy complicada lidiar con la realidad, con el día a día, con la insatisfacción, con la monotonía que supone muchas veces vivir, con el que no te pase nada, con las expectativas, con las desilusiones. No me parece fácil. ¿Y un plato de televisión se convierte en un buen refugio para Mira, hace poco realidad? estuve viendo el documental de Sabina. Sí. Y me encantó una frase que decía, porque yo también la he vivido. Le decía, es que cuando, yo por ejemplo en el teatro, cuando haces teatro, es que no hay lugar en el mundo mejor que el escenario. Es que no lo hay. Es incluso yo que he hecho teatro y televisión, es un mundo más ideal el escenario que el plato de televisión. Porque el escenario... cuando tú sabes perfectamente qué va a pasar en todo momento, qué va a suceder, cuando la función va bien sabes perfectamente lo que va a suceder, tú ya la tienes cogida por la mano, tal y cual, y en esas 2 horas no existe nada más que la felicidad y el aplauso final, que es absolutamente brutal. Y se acostumbra uno demasiado al aplauso, a lo mejor, ¿o no? No es el aplauso, que también, y no es la vanidad del aplauso, el aplauso tiene algo de energía que te recarga, pero lo que se siente, por ejemplo, en un escenario es que es absolutamente único, y luego volver al día a día es como... y esto es la realidad. Es difícil luego congeniar lo que has vivido con ese momento, ¿no? Es muy difícil. Hace frío a veces en la realidad. Hace frío y hay que aprender a convivir con el frío. Y eso solo se aprende con los años. Porque en realidad solo con los años te das cuenta que en la realidad hace frío. Porque cuando eres más jovencito, el frío ni lo notas, ¿no? Te inventas otras cosas, pues te vas a tomar una copa, sales una noche, tienes una resaca, todo te parece nuevo. Pero ya, conforme van pasando los años, inevitablemente también todo va perdiendo brillo. Y es normal. Y ya la copa no te sienta como antes, la resaca te la prefieres evitar porque estás absolutamente destruido. Sabes que si sales una noche, el componente de la aventura es poco probable que salga bien. Entonces todo lo que antes te parecía una maravilla, ese frío no existe, lo puedes camuflar. Y luego... bueno, el aprendizaje yo creo que tiene que ver mucho con la aceptación. Que no es, yo creo que no es resignación, ¿eh? Yo creo que es entrar dentro de otra fase que también es muy, muy brillante y muy poderosa. Jorge Javier. Super pop. Yo fui a una... Nos habíamos quedado en lectura, llegas... Fui a una manifestación que se convocó en Felipe II por la disolución de los Take That. Sí. Sí, y me dijo una chica, me quedaré una de las grandes frases que me dijo una chica. Polvo por la marcha de ¿Ves? Robbie. El que me dijo, prefiero que se separen mis padres a que se separen los Take That. Me dijo una chica. Fue una... Buen titular. Buen titular. Y luego yo entrevisté a Robbie Williams una vez que se había separado de Take That sin saber que era Robbie Williams.
O sea, te lo A ver, encontraste. yo tenía como 30 años, entonces a mí Take That me quedaba ya muy lejos, aunque escribía para Super Pop y también colaba artículos y me los publicaban, pero no tenía ni idea de nada. Y entonces un día me dijeron, vete a entrevistar a Robbie Williams. Y yo no sabía quién era Robbie Williams, de verdad. Y fui al Hotel Meliá Princesa y apareció Robbie Williams. Yo, además, mi inglés es inexistente. Y yo creo que él me vio tan perdido y se sintió tan a gusto conmigo, porque no sabía quién era, no tenía que... No se encontró a una persona que valoraba la leyenda, que lo recuerdo, fíjate si hace años, pero lo recuerdo como un chico encantador. Un chico encantador, súper educado, y que luego para mí, que luego ya lo he conocido, para mí me parece un artista absolutamente descomunal y al que admiro muchísimo. Me parece un artista brutal. Pero ese es mi gran recuerdo. Es que yo cada semana entrevistaba a un grupo distinto de... De celebrity. No de celebrities, de lo que... vamos, los grupos musicales del Super Pop aparecían como champiñones. Si yo llegué a entrevistar a los de... I'm a Barbie Girl. Pues se llamaban, ¿no? Yo, mira, cuando llegué a Madrid, que le pedí a mi editor, me dije que quería venir a trabajar a Madrid en el año 95, y él me dijo, yo te doy 200.000 pesetas de la época y tú vas a trabajar allí un mes, pruebas, y si te trabajas para colaborador como con nosotros, y si te gusta, pues te quedas. 200.000 de la época, que era, ¿cuántos serían? 1.200 euros. 1.200 euros. Está bien. ¿De hace cuántos años? 25, 30. 26. 26. ¿Cuánto sería ahora? Un pastizal. Un pastizal. Sí. Es que fue muy generoso conmigo. Sí, sí, sí. Y me vine yo aquí. Y entonces, gracias a mi conocimiento en lecturas, yo me sabía las historias al dedillo. Entonces, cuando yo iba a los photocalls, me encontraba con que éramos muy pocos. Entonces, en los photocalls, cubriendo los photocalls, estaban las 4 revistas, alguna agencia de prensa y alguna televisión, pero nada, es que era muy familiar. Las compañeras de prensa que estaban a lo mejor en Europa Press, que acababan de llegar y que el mundo del corazón no les hacía ni puñetera gracia, pero estaban ahí porque tenían que empezar, venían a mí a preguntarme porque yo conocía todas y cada una de las historias de la persona que posaba, de quién era hermano, de dónde venía, de qué saga venía. Yo era el Google. Ahora ya me llevas a un fotocolo y no conozco a nadie. Han mencionado a Nadal y nos mandó una carta. Ahí. Sí, que dice, hola Jorge Javier, desde que empezaste a trabajar para Pronto me sorprendió la gran ilusión que le ponías cuando hablábamos de los famosos y los entrevistabas. Te encantaba y en muchos casos los admirabas. Te propuse ir a Madrid es porque sabía que allí podrías desarrollar más cómodamente tu trabajo. Me emociono. Después te fuiste a la televisión, con lo cual me alegré mucho porque era un gran salto en tu carrera. Y a lo largo de estos años considero que con tu profesionalidad has sabido llegar a mucha gente. También quiero decirte que todos te recordamos con mucho cariño en nuestra redacción. Muchas felicidades por todos tus éxitos. ¿Tú te crees? Toma, te la regalo para que te la lleves. Ay, me hace mucha ilusión. Madre mía, me aguantaron muchísimo, Carlos, porque yo no tenía ni puta idea de lo que era entrar. Yo había hecho filología hispánica y yo no sabía lo que era una redacción. Porque es que yo entré en Pronto por una equivocación, porque yo estaba buscando trabajo y en La Vanguardia un domingo, que eran los domingos, cuando buscabas trabajo antes siempre tenías que mirar La Vanguardia los domingos. Y ponía, se necesita reportero gráfico. Pues yo no sabía que eso era fotógrafo. Y envié mi currículum que había escrito en algún semanario y en chorradas que había hecho y me hicieron una prueba y me cogieron. Y yo, claro, siempre intentaba echarle un poco de literatura al asunto. Pero era malísimo, es que yo era malísimo y me aguantaron, Te voy a poner un audio, a ver si te... Imagino que reconocerás la voz. Hola Jorge, siempre he creído que una de las cosas que os caracterizaba a ti y a Mila es que al mismo tiempo podíais ser dos personas totalmente diferentes o exactamente iguales, pero por encima de todo, para mí, siempre habéis sido el reflejo más alto del concepto que pueda existir de la amistad. Su chico, como a ella le gustaba llamarte, no solo fuiste su compañero de trabajo, fuiste su amigo,
su confidente, incluso su otro hermano. Ha sabido en estos casi 2 años respetar nuestra intimidad, pero siempre haciéndonos saber que estabas ahí y siendo un gran apoyo para la persona más importante en la vida de mi hermana. Al leer tu libro, más que un homenaje que podías haber cargado de dramatismo, has sabido reflejar una conversación entre amigos, a la que estoy seguro que a su manera Mila ya te ha respondido. Por eso quiero aprovechar para agradecerte públicamente todo lo que significaste para ella y recordarte una vez más que siempre estaremos en deuda contigo. Gracias, amigo. El hermano de Mila Jiménez. Sigue doliendo la herida. Mira, ayer que estaba pensando que tenía que hacer la entrevista, yo pensaba, es que lo más duro es que hay cosas de tu vida que ya no tienes a quién contárselas. Saber que no está. Y eso es cosas que solo compartes con una persona y que nunca más vas a volver a compartir con nadie, porque se las puedes contar a otra persona, pero no se las vas a contar de la misma manera. Y lo que para mí ha sido una muerte terrible, porque llegó en un momento de mi vida en el que me di cuenta que ya ese vacío no lo iba a llenar nadie. Porque cuando se te muere alguien a los 30 todavía te queda tiempo para reemplazar o para encontrar una persona que aparezca en tu vida con la misma intensidad. Pero es muy difícil ya, y yo creo imposible que no va a aparecer nadie como ella, no va a aparecer nadie como ella. Y ese ya es en mi vida es un estante que está vacío y que tengo que aprender a convivir con ese vacío. Y hay una cosa que me cuesta aceptar y contra la que quiero luchar, y supongo que con el tiempo pasará. Voy a utilizar un adjetivo que igual te parece como muy frívolo, pero desde que no está ella mi vida es menos divertida. No es frívolo. Es que la vida... Pero no, porque fíjate que divertida me parece que es un adjetivo que es como naif, como infantil, pero es que engloba muchas más cosas. Es que falta algo, pero primero lo quiero recuperar y segundo lo tengo que recuperar porque ella y yo nos lo debemos, fundamentalmente, porque si yo me hubiera ido, a mí no me gustaría que tuviera ese deje de tristeza, ¿no? Me gustaría que luchara, pero nunca pensé que sucedería. Y agradezco muchísimo el mensaje de Manolo, porque también cuando se fue Mila, para nosotros perdimos muchas cosas. Yo con Alba sigo hablando muy a menudo, pero yo he hecho viajes con Mila, con su hija Alba, y la presencia de Manolo en la tele también era constante porque trabajaba con Mila. Su marcha fue algo que yo no sé cómo llevan mis compañeros porque no lo hablamos. Ha sido tan impactante que no lo hablamos.